Y listo, creo que ahora sí. Una de las cosas que vamos a estar, que me gustaría comentarles, ¿sí? Eh, es que, bueno, en esta misma conferencia, bueno, tengo un montón de gatitos, así que si ven colitas y pelitos por aquí pasando, son estos muchachitos que tengo por aquí, ¿no? Una de las cosas importantes que les quiero comentar es que yo he venido trabajando ya cerca de hace 10 años con la geometría sagrada, o sea, no poquito, he investigado bastante, me he dado cuenta de muchas cosas, le he estado buscando, le he estado rascando, he estado identificando y observando algunas otros patrones y conociendo mucho más de la geometría sagrada. Algunos de los que están aquí ya han tomado cursos conmigo, incluso de geometría sagrada. Hay otras personas que seguramente se les hará algo nuevo y dirán la filosofía de la geometría sagrada. Pues bueno, sí, realmente este es un curso que tiene una intención un tanto geométrica, ¿bien? Un tanto geométrica, perdón, filosófica. Geométrica. Soy una persona que se ríe mucho, entonces siempre voy a estar haciendo bromas para aquellos que no me conocen y para los que ya me conocen, pues ya saben de qué va, ¿no? Vamos a ir a la primera parte, ¿no? Lo primero que les quiero comentar es, ¿qué es la geometría sagrada? Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Nosotros la comprendemos desde esta misma perspectiva, ¿no? De un lenguaje que se comprende como el lenguaje, ¿no? Es que se comprende como la información con la cual el universo, que perdón que fui redundante aquí en la presentación, con el cual el universo crea lo que nosotros entendemos como vida, ¿no? Si nosotros lo ampliamos, es lo que nosotros entendemos como vida. Bien, entonces cuando nosotros observamos la vida, pues la vida, nosotros vemos una planta, la planta repite patrones geométricos. Bien, si nosotros observamos las estrellas repiten patrones geométricos. Si nosotros observamos, por ejemplo, nuestra cara repite patrones geométricos, ¿no? Y las caras de las personas repiten los mismos patrones geométricos. Entonces, ¿qué es la geometría sagrada si no es más eso sagrado que se encuentra detrás de todo ello, ¿no? Esta concepción que implica la divinidad y la evidencia de la divinidad a través de estas mismas repeticiones cíclicas que ya las hemos visto encontrado. Ahora, son figuras geométricas, también pueden entenderse como figuras geométricas que se han encontrado en diversas partes del mundo, en templos y demás, con una carga simbólica y representativa hacia la concepción de la vida, ¿no? Por ejemplo, algunas partes que les pongo por aquí son en el templo de Ábidos, en Egipto, hemos encontrado algunos de estos patrones. Los leones de Fu, o mal llamados perros de Fu, pero los leones de Fu, que se les comenta que son los guardianes del conocimiento en China, ¿no? Que es aquí la imagen de la izquierda, y en donde les pinté con verde, ¿sí? Justamente tienen y se les dice que son los guardianes del conocimiento. A medida de que nosotros podemos ir buscar uno de estos guardianes, y si ustedes observan un león de ese tamaño, con unas garras así de afiladas y de repente dices, bueno, quiero entrar y profanar el conocimiento. No, no, no. El conocimiento lo están resguardando debajo de su pata, ¿no? A través de esto es lo que nosotros describimos como el conocimiento en sí mismo, ¿no? El trabajo, dice Edith, perdón, estás presentando una imagen. Sí, ¿no la pueden ver? Aquí Edith nos dice que no pude ver la imagen que estamos presentando. Sí, sí se ven, todo bien. Sí, Moisés, sí la ves, pero creo que... Sí, también. Muchas gracias por ahí, Gabriel y Moisés. Excelente. Y Rodrigo dice, sí, sí, la vemos. Entonces creo que es tema de Edith, que sí estoy presentando una imagen. Te recomiendo que en la misma plataforma le muevas en los puntitos de abajo. A veces le movemos entre los puntitos, como deslizar hacia un lado o hacia el otro. Y esto hace que de repente veamos un montón de participantes. En vez de ver a los participantes, pues vemos, ¿sí? La presentación. Entonces, si le deslizas, seguramente ya diste con ella. Ahora, los leones de Fu, ¿no? En China podemos observarlos. También algunos trabajos de Leonardo da Vinci y ha sido observado en algunos otros montones de ubicaciones, ¿no? Esto es importante, ¿no? Que se puede ver como estos mismos patrones, por ejemplo, en una palma budista, etcétera, ¿no? En Turquía, ¿no? En una librería, etcétera, ¿no? Entonces, existen muchos lugares en donde hemos observado estos mismos patrones y cuando nosotros observamos estos mismos patrones, pues bueno, nos vamos a dar cuenta de que hay y conservan algunos simbolismos, algunas informaciones, algunas referencias simbólicas. Aquí les puse lo básico, ¿no?
para no irnos tan lejos, y antes de pasar a la parte filosófica, que es la parte que nos importa en esta misma parte, y quise describirles un poquito mejor. Aquellos que no supieran o todavía no entendieran de geometría sagrada, justamente estos mismos símbolos, ¿no? Algunas de las figuras clave de la geometría sagrada, ¿sí? Son estas que, tanto las que podemos ver aquí, bien, como, ¿no? Que aquí vemos Vesica Piscis, Triqueta, Semilla de la Vida, aquí se llama el loto de la vida, pero en realidad esto se comprende también como una doble semilla, ¿no? Más adelante se puede crear un toroide a través de este mismo, ¿no? La flor de la vida, el fruto de la vida, el cubo de Metatrón, etcétera, ¿no? Entonces podemos incluso vincular justamente esta figura, por eso les puse algunas, ¿no? El Merkabah, ¿no? Cuando nosotros decimos la palabra Merkabah, ¿no? Es tal cual, es una palabra hebrea, ¿no? No es una palabra en español, es una palabra hebrea y significa carro o vehículo, ¿no? Este mismo Merkabah justamente se le llama a el tetraedro, ¿no? A la estrella tetraédrica, exactamente. Entonces, son algunas de las figuras, la semilla de la vida, que en este caso me interesa bastante la semilla de la vida para la proposición filosófica porque implica una concepción de inicio, ¿no? Una concepción de creación y precisamente repite estos mismos patrones de la creación. Algunas otras figuras, podemos observar el huevo de la vida, flor de la vida, fruto de la vida, el cubo de Metatrón, como lo hemos visto, el Merkabah, ¿no? Los sólidos platónicos también están, tetraedro, hexaedro, octaedro, icosaedro y dodecaedro. Bien, hasta ahí todo bien. Me imagino que alguien de los presentes no conocía la geometría sagrada, no sabía nada de geometría sagrada. Sí, yo no sé nada de geometría sagrada. Comprendo. Fantástico. Pues bueno, creo que es un interesante acercamiento que nos puede llegar a invitar justamente este tipo de informaciones que nosotros veamos y digamos, es cierto, si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, desde la Vesica Piscis, vamos a resaltarla por acá y la voy a poner con un puntito aquí con el color verde. Normalmente, cuando un óvulo es fecundado, ¿sí? Le voy a poner aquí el punto, el óvulo es fecundado, tiene precisamente el nacimiento de una célula, ¿no? Algo curioso que hace el óvulo es que tiene una reproducción, un proceso de reproducción celular en el cual se fecunda y cuando se fecunda crea esta otra imagen. Claro que mi pulso es pésimo con el mouse, ¿no? Entonces, creamos esta figura que es la Vesica Piscis. Es la base, ¿sí? Si te das cuenta, para crear esto, para crear esto, para crear esto, ¿no? Más adelante, ¿sí? Para crear la semilla de la vida, ¿no? O más adelante la flor de la vida, que serían, estos son como mismos tipos de círculos. En realidad, la flor de la vida no solo son dos, sino que son 19 círculos intersectados. Más adelante de ese mismo patrón nace este y más adelante nace este otro, que es el cubo de Metatrón, que termina siendo bastante famoso en los caminos del misticismo. La mayoría de la gente siempre me está preguntando precisamente por Metatrón, ¿no? No hay más dudas, no hay más conflictos, sino que nada más la mayoría de las personas se enfocan directamente en el cubo de Metatrón. Por supuesto que hay muchas más figuras, ¿no? Estas son solo algunas. Ay, permítanme, algo hice. Algo hice. Bien. Entonces, me gustaría entonces representarlo como este mismo proceso en el cual nos va dando tanto una guía simbólica del camino espiritual como una representación pictórica de cómo funcionan las cosas en la vida misma. Bien, entonces está la parte estética, pero también está la profundidad simbólica energética, ¿no? La parte espiritual, la parte del camino interior. Y es todo esto lo que debemos estar considerando. Bien, estas figuras son clave para la geometría sagrada. Bien, y vamos a pasar al siguiente punto. Ahora sí, esto anteriormente, filosofía, cuando introducimos y como vamos al objeto del curso, ¿qué es? Y cuando nos preguntamos qué es la filosofía y cuando nos preguntamos qué es el misticismo, normalmente me están confundiendo generalmente conceptos en cuanto a términos místicos y en cuanto a términos geométricos, ¿no? Cuando nosotros abordamos términos geométricos, que son figuras que llegan a repetir estos mismos patrones y tal, lo vemos y decimos, bueno, sí, hay algo místico detrás de ello. Al momento de llamarlo sagrado en sí mismo, está hablando de una concepción divina. Cuando nosotros incluimos la característica filosófica,
Entonces estamos incluyendo algo bien importante. La característica filosófica nos está dando una reflexión incluso más profunda, ¿sí? Nos lleva a una cuestión, a un término de cuestionamiento, ¿bien? Entonces vamos a ver algunos de los términos. El misticismo es la búsqueda de la unión directa y personal con lo divino absoluto, basada en la experiencia espiritual más que en el intelecto. Bien, entonces este camino místico lo que nos busca es conectar entre nuestra persona y lo espiritual, lo divino, lo sagrado, y precisamente se le atiende o se le aborda como geometría sagrada, ¿no? Entonces, justamente con eso. Ahora, esto que estamos hablando es la definición, una percepción de misticismo. El misticismo está tomando a priori, que este término a priori en filosofía es directamente mencionado para describir algo que existe previo a la existencia de. Es decir, antes de que nosotros podamos comprender el misticismo, nosotros podemos entender que existe una concepción divina. No hay misticismo sin corriente divina. No es misticismo. Si es cuyo caso que no se considera una energía divina, entonces no es un camino místico. ¿Ven? Todo camino místico debe entender que estudia o comprende ese vínculo, esa conexión con lo divino y con lo sagrado. Bien. De ahí más adelante van a derivar hacia experiencias místicas y otro tipo de cuestiones que más adelante ustedes podrán reflexionar a través de ello. Mientras que la filosofía, ¿qué es? La filosofía es el uso de la razón y la lógica para cuestionar y comprender la existencia, el conocimiento, la ética, etcétera, ¿no? Entonces podríamos hablar de la existencia, ¿no? Como una concepción ontológica, el conocimiento como una concepción epistémica y, bueno, pues la ética sí es ética, ¿no? Esto más adelante nosotros podemos entenderlo desde una parte más profunda. Es importante que si alguien tiene alguna pregunta sobre estos mismos conceptos o les estoy hablando con un lenguaje demasiado complejo, por favor díganme, Miguel, eso no lo entendí, tal vez bájale el tono 2 rayitas al lenguaje. Lo importante es que se entienda más allá que sea un lenguaje complicado o complejizado, ¿bien? Ahora, algo importante es que la filosofía nos conduce al cuestionamiento. Yo le llamaría el arte de hacer las preguntas. Bien. La filosofía termina siendo el arte de saber preguntar, de hacernos las preguntas correctas. Entonces, cuando nosotros nos hacemos algún tipo de preguntas y nos decimos, oye, bueno, sí está bien, ¿hay alguna reflexión más profunda con esto? Con los términos de la geometría sagrada, porque nosotros vemos unos patrones cíclicos que se van complementando y decimos, ¿y esto qué tiene que ver con la filosofía? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de creación existencial, ya tiene que ver con la filosofía, porque eso se le llama precisamente, de hecho, hay algo, y podríamos llamarlo como un argumento que tiene un objetivo ontológico, es decir, tiene un objetivo de existencia con el ser mismo. Y si nuestra naturaleza física corresponde a la repetición de ciertos patrones que van más allá de entendimientos biológicos, sino que se reflejan en toda la concepción de la vida en el universo, entonces, pues bueno, podemos llevar a través de la filosofía a cierto tipo de cuestionamientos que nos digan, oye, ¿sabes qué? Es que tal vez hay un sentido, ¿no? Tal vez hay una divinidad que nos la aclare. Bien. Entonces, la búsqueda de todo esto, si a mí me lo preguntan, yo no tengo dudas, precisamente porque a través de la experiencia mística, yo primero pasé a través del misticismo, pasé en experiencia mística y más adelante lo llevé hacia la filosofía, ¿no? Es importante seguir un tránsito entre una y otra, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque el misticismo sin filosofía conduce a la aceptación de las supersticiones y creencias sin fundamento, ¿sí? No es diferente de una nueva religión, pero sin concepciones morales preestablecidas. Entonces, ¿qué se está articulando en la vida cotidiana actualmente en el mero siglo XXI, en pleno 2026? Si ya se terminó de articular cierto tipo de religión en la cual las personas van a cantar todos a un lugar en donde decimos canta y vibra alto y no se cuestiona nada, sino que en realidad dicen yo como me visto de blanco y me pongo un collar de perlas y abrazo a la gente y digo que todo es amor, considero que en realidad todo es así. Entonces, ¿qué? Y si la gente llega y te avienta mala onda, ¿sí? Entonces la mala onda me llega
y yo con mi buena onda la voy a cambiar. ¿Se dan cuenta? Se articuló aparentemente una nueva religión, pero una nueva religión sin líderes, ¿sí? Sino que todo el mundo está como esparcido. Y esto mismo se viene articulando ya desde hace algunos años, que se le llaman pues, el movimiento hippie, ¿no? Nada más que ha tenido estas mismas variaciones a través del tiempo. Bien, algo importante, ¿sí? Si nosotros identificamos a través de la concepción mística la parte filosófica, entonces ya no estamos solamente aceptando estas mismas creencias o estas mismas supersticiones. Por ejemplo, si alguien se hace el ejercicio, ¿qué de místico tiene pasar por debajo de una escalera? Si yo paso por debajo de una escalera, ¿eso me da mala suerte? ¿Mala suerte? ¿Y por qué? ¿No? ¿Se lo han llegado a pensar? Que se te atraviesa un gato negro. Ya tengo un gatito negro por aquí, lo consiento mucho, y todas las mañanas me lo encuentro. ¿Sí? Entonces, se me atraviesa a cada rato y se me pega en las piernas, se me sube encima. Ahorita no porque está haciendo mucho calor, pero se me sube aquí en las piernas y demás, ¿no? Entre todo esto que sucede, ¿por qué me daría mala suerte mi gato negro? ¿Cuál sería la consecuencia de que, y la pregunta verdadera, ¿no? La pregunta a priori, una pregunta más profunda es, ¿por qué me daría mala suerte el gato negro? Bien. ¿De qué iría esa misma conexión? Pues es una creencia que se pasa de generación en generación, ¿no? Claro, por supuesto. Es una creencia, pero es una creencia sin cuestionamiento. Es una superstición en todo caso y no tiene sustento. Precisamente es lo que sucede. Si yo tiro la sal, digo, chin, se cayó la sal. ¿Sí? Probablemente voy a hacer una hipótesis, probablemente el que dijeran que se cayó la sal o se tiró la sal, probablemente tenga que ver con los romanos, ¿no? Digan, pero ¿por qué con los romanos? Ah, pues porque los romanos les pagaban en sal, ¿no? Entonces les pagaban en costalitos de sal. Y la sal era un elemento de intercambio, cuya sal era muy valiosa en ese entonces. Entonces, como te pagaban en costalitos de sal, era tu salario, precisamente el término por el cual actualmente le acudimos al nombre de salario. Entonces, si le pagaban en sal, si se te cae la sal, oh no, tenemos un problema, ¿no? Ahí sí tenemos un problema. ¿Qué pasó? Se chorreó la sal. Ah, pues mala suerte, ¿no? Qué mala suerte que perdiste, que se te cayera. Sin embargo, no tiene una conexión, un nexo espiritual con lo que nos puede llegar a pasar en la realidad. No lo hay, ¿sí? Es simplemente una superstición. Entonces, para ello necesitamos la filosofía, el cuestionarnos, oye, a ver, estos patrones de la geometría sagrada están teniendo una representación simbólica profunda, ¿sí? Entonces, ¿sí van a tener una representación simbólica profunda o no? ¿Sí? ¿Tienen una conexión y esto me conduce a una experiencia mística o no? Y si lo experimento, ¿sí? Que este tipo de argumentación se le llama argumentación fenomenológica, ¿no? En donde nosotros pasamos a través del fenómeno, ¿sí? A través de la existencia, y entonces yo experimento, y si experimento una concepción o una experiencia mística, digo, bueno, si es sagrado, si hay algo, porque yo sentí algo bien locochón, me pasaron cosas muy fuertes, entonces tuve una experiencia mística en cuyo caso mi fenómeno es suficiente argumento para decir, esto existe, esto es verdadero, y sirve como metodología de validación, por supuesto, filosófica, ¿bien? Justamente Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, me estaría poniendo una estrellita ahorita en la frente en este momento. Denme un momento, por favor. Bien, para continuar con este mismo tipo de temáticas, ¿no? Creo que es importante que entonces empecemos a cuestionar justamente este tipo de actitudes o este tipo de energías. Oye, ¿alguien me aventó energía positiva o negativa? ¿Esto me puede afectar en mi vida? ¿Hay alguien que me envidie en mi vida? ¿Esto me puede afectar en mi vida? Ahí estuve discutiendo con alguien y las vibraciones que hacen tal, no, esto me afecta, esto tiene que ver con un vínculo conmigo. ¿Qué es lo que es verdadero? Si yo me pongo un collar, por aquí tengo un collar, ¿no? Un collar budista, ¿no?
Entonces, este tipo de cuentas budistas, ¿no? Lo tengo, sí. Ah, padrísimo, ¿no? Y sirve mucho para la oración. Me lo regaló un amigo budista, ¿no? Muy cercano. Y entonces se dice que tiene una forma específica de agarrarse y una posición de manos para poder hacer la oración y demás, ¿no? Estas cuentitas, ¿no? Y yo digo, esto realmente, si yo lo utilizo para la oración, ¿va a ser la oración más fuerte? Se dan cuenta que estoy haciendo preguntas ahí, ¿no? No solo lo estoy dejando al azar, solo estoy diciendo, es que esto está cargado de energía y lo estoy asumiendo como verdadero, porque alguien lo diga, ¿no? Porque justamente en muchos de estos caminos espirituales sucede algo muy curioso. Llega un maestro, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y voy a ver y voy a decir, miren, Mari Carmen tiene una energía muy fuerte, muy poderosa y muy despierta. Y entonces Mari Carmen, al momento de no reflexionar, decir, es verdad, ¿sí? Lo asume como verdadero, pero no lo cuestiona. Entonces, ¿qué pasa? Mari Carmen empieza a sentirse especial, aunque ya lo es. Por ser un ser sintiente excepcional, ya lo es, pero es especial como lo es Aldo, como es Jackie, como es Lulú, Jaime, Gabriela, Moisés, Edith y Gil, ¿no? Que aparece aquí como Gil Salgado, ¿no? O un servidor. Todos somos especiales a nuestro modo y en nuestra vida. Todos somos protagonistas de nuestra vida, pero el que yo llegue y la influencias a eso va a hacer que en realidad Mari Carmen diga, oye, tengo una energía especial porque el profesor justamente de geometría sagrada llegó y me dijo que yo tenía una energía muy especial, en cuyo caso se va a sentir y va a conducir a un acto de superioridad, y esta superioridad ética y moral la podemos ver en diferentes corrientes espirituales en donde las personas sienten que son superiores por estar en un camino espiritual, cuyo caso eso no se me hace éticamente correcto y se me hace un poco caótico, ¿no? Que las personas estén repitiendo este tipo de casos. Bien. Ahora voy a hablar un poquito desde este mismo punto de vista, ¿no? El dualismo platónico. Bien. Pasa algo bien interesante con el dualismo platónico. Bueno, si nadie tiene dudas sobre esto mismo que acabamos de conectar, ¿sí? Entonces, si tienen dudas, pueden levantarme la mano, algo, le pican ahí, activan su micrófono o si quieren por el chat, adelante. Bien. Lo que más nos gusta en clase de filosofía es preguntar. Bien, entonces ese es el cuestionamiento. Si alguien tiene dudas sinceras y por favor, adelante. Ahora tenemos que es el dualismo platónico. Bien. Para Platón, ¿sí? Hay 5 sólidos tridimensionales, aristas, ángulos iguales. 3 sólidos platónicos son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Bien. Entonces, para Platón decía, existe, de hecho, esto viene aquí se los puse, ¿no? Esta exposición la hacen en su diálogo el Timeo, ¿no? Justamente en el Timeo de Locri, ¿no? Le dice y comenta que el tetraedro está formado de fuego, el hexaedro de tierra, el octaedro de aire, el icosaedro de agua y el dodecaedro como última forma o como quinta forma sirve de límite al mundo. Bien. Entonces, justamente le da la quinta combinación y a Dios le sirvió para trazar el plano del universo. Bien. Esto es lo que comenta precisamente. Vemos los sólidos platónicos, vemos la energía y de hecho existe también el trabajo, por ejemplo, de Johannes Kepler, que Kepler, por ejemplo, que aunque no era filósofo, era místico y era físico, decía que había una relación entre el tamaño de las órbitas de los planetas con el tamaño de los sólidos platónicos. Bien, entonces decía que dependiendo de qué tipo de planeta, del Sol a Mercurio, había un cierto sólido platónico trazando y él creó toda una geometría que se asignaba hacia ello, aunque más adelante se descubrió que en realidad no está limitado a través del tamaño geométrico de los sólidos platónicos, más porque existen órbitas un tanto más excéntricas que las otras, ¿no? Entonces me encantaría a mí la verdad me encantaría decirles, sí tenía razón Kepler, pero no la tenía. Lo importante aquí es la búsqueda de la verdad y no solo la afirmación de lo que nosotros podemos creer como correcto. Es decir, si nos estamos equivocando en este momento, pues lo mejor sería aceptarlo y decirlo, ¿no? Aunque nuestra vida haya estado basada en cosas que no van. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? En algún momento, hace ya bastantes años, me di cuenta de que en realidad había un ego
un constructo del ego que se enfocaba en salvar a las demás personas. Bien. Entonces, cuando nosotros salvamos a las demás personas, se considera el arquetipo del salvador. El salvador es un constructo del mismo ego. Cuando me di cuenta de eso, dije, entonces todo mi mecanismo de existencia del salvador es puro ego. Dije, no puede ser. Se me cayó un castillo de cartas y tuve un duelo, ¿no? Un duelo de identidad, en donde dije, claro, pues es que estaba articulando toda mi vida, así como muchas personas lo pudieron haber pasado o lo pueden estar pasando, dándome cuenta de que en realidad no tengo que salvar a las demás personas, tengo que salvarme a mí mismo, ¿sí? Y yo no soy nadie para estar salvando a los demás. Ahora, parte importante que lo podemos mencionar. Platón trabajaba con un dualismo antropológico, ¿sí? Y aquí vamos a dar una explicación precisamente de la concepción espiritual. El dualismo antropológico que proponía Platón son dos universos, les voy a mencionar como uno en cierta línea, uno hacia arriba y uno hacia abajo, ¿no? El mundo inteligible es el mundo de las ideas, vamos a imaginarnos hacia arriba, ¿no? Y el mundo sensible, que es el mundo opuesto. ¿De acuerdo? El mundo opuesto a las ideas. Existe un mundo sensible en donde nosotros podemos sentir y existe un mundo inteligible donde nosotros podemos pensar, que sería el mundo de las ideas. Cuando nosotros pensamos en ese mundo de las ideas, existe una concepción de perfección. Bien, Platón decía que justamente en el mundo inteligible, un segundo, creo que alguien estaba tratando de entrar, pero ya no. Bien, en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, en el mundo de la creación, eh, eh, existe la idea perfecta de las cosas, ¿sí? Entonces, si yo les hablo de una clase, ¿sí? La idea de una clase, por ejemplo, ahorita estamos en una clase, ¿qué pasa? Yo soy el ponente y ustedes son los alumnos. Y entonces para una clase, para alguien podría decir, es que una clase perfecta podría tener 50 alumnos. Y yo digo, no, pero es que mi clase material tenemos 10 alumnos nada más. Somos 10, ¿no? Somos menos, ¿no? 3, 6, 7, 8. 8 alumnos y el ponente seríamos 9, ¿no? Nada más que la plataforma me cuenta como la presentación como una entidad más. Cuando nosotros hablamos de esto mismo, en las ideas existe entonces la percepción, la percepción como correcta, ¿de acuerdo? Lo verdadero y perfecto. Pero en el mundo sensible es diferente, ¿de acuerdo? En el mundo sensible estamos limitados. Si nosotros llevamos esto a la concepción del espíritu y abordamos el término místico, entonces decimos, sí, claro, es el cielo y la tierra. Bien. Ahí les voy a llevar un ejercicio que hago constantemente con mis alumnos y algunos ya de aquí ya lo conocerán, pero les hago la pregunta sobre lo siguiente, ¿no? Si nosotros quisiéramos mejorar algo en un universo, en un espacio en donde todo es perfecto, ¿cómo le harías? Si ya eres perfecto. No se puede, ¿verdad? Es imposible. O sea, si llega el espíritu a un plano en donde la perfección es completamente perfecta, decimos, no, no hay camino a través de ello. ¿Por qué? Porque ya es perfecto. ¿Para qué cambiar si ya es perfecto como es? Un nuevo cuestionamiento a la superstición de que en realidad todo es perfecto, ¿no? O al cuestionamiento, ¿en realidad todo es perfecto en este plan? Desde la perspectiva platónica, no. ¿Sí? Desde el dualismo platónico, no. Esto sería al contrario. Este mundo es imperfecto. Bien. El mundo de las ideas sería por allá perfecto. Si nosotros nos imaginamos una relación de pareja, pues bueno, no, la imaginamos y nuestra parte nos ayuda a conectar con nuestra parte mental nos ayuda a conectar con el mundo de las ideas, con el mundo inteligible, y eso nos vincula y nos crea un nexo, ¿sí? Entonces, con ese mismo mundo, nos diría Platón, y entonces al crear este mismo nexo, entendemos, por supuesto, que el mundo de las ideas o el mundo espiritual, allá todo es perfecto. Allá no puede cambiar el espíritu. Pero ¿qué necesita el espíritu para poder cambiar, para poder mejorar, para poder evolucionar, para poder transformar? Para poder transformar necesita descender a los planos materiales
Y a través de los planos materiales, ahora sí, aquí ya podemos cambiar. ¿Por qué? Porque en este plano material es imperfecto. Aquí todo es perfectible. Es decir, es potencial de perfección. Nada está escrito aquí, sino que aquí creas la determinación, ¿no? Ahora, por su origen geométrico, consideramos esta referencia simbólica hacia el dualismo platónico, que esto es bien importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la geometría sagrada? La geometría sagrada nos dice, sí, existe, y más adelante vamos a abordarlo desde todos estos conceptos, pero con una perspectiva simbólica bien profunda y pues bastante interesante, que en realidad nos llame y dice, hey, tengo que darme cuenta de quién soy, de mi espíritu, de mi parte divina, de mi parte sagrada. Si la tomamos desde esta misma perspectiva mística, por supuesto, le estamos asumiendo como una existencia a priori, ¿de acuerdo? Es como si todos tuviéramos un espíritu. Ahora, la pregunta más profunda para ustedes, ¿ustedes qué creen que sea su propio espíritu? Y sería la siguiente pregunta para responderla para ustedes mismos. Que ustedes crean que es una parte energética que habita, sí, es como un fantasma que llega y habita el mismo cuerpo y cuando nos morimos se va, ¿sí? O se va hacia el cielo, ¿no? Hacia el mundo de las ideas, ¿no? Lo diría hacia la percepción platónica. O puede ser que nosotros nazcamos y pum, aparece el espíritu, ¿no? Como una parte energética. Tal vez el espíritu es nuestra propia actitud, o tal vez nuestro espíritu sea nuestra propia mente. ¿Ustedes qué creen que sea? Y esa pregunta ahora sí le va a dar sentido a su camino místico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cuestionarnos y el empezar a buscar respuestas a través de esos cuestionamientos, entonces nos va a empezar a dar muchísimo sentido a nuestro camino místico. Y no solo va a ser como de, no, 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 no. A ver, nosotros somos un alma o una parte energética que llegó a través de vidas pasadas porque existen los registros akáshicos. ¿Y qué son los registros akáshicos? ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene? Cuando hacemos las preguntas correctas. Esto no quiere decir que los registros akáshicos no existan o que no podamos conectar con ello, pero sí nos lleva a cuestionarlos, a que hayan cosas que tal vez, híjole, y si es una charlatanería verdadera, ¿no? Es como esto y se los comparto, hace cerca de, ¿cuánto fue? Más o menos como 10 años, ¿sí? Me invitaron a la flor de la abundancia, porque era una persona muy espiritual y en la parte de la flor de la abundancia me dijeron algo bien interesante, me dicen, es que esto es una forma de prosperidad y de multiplicar. Y yo estaba conectado con todo esto, ¿no? Yo estaba estudiando la geometría sagrada y tal, y de repente me dijeron, oye, mira, ¿cómo es la flor de la abundancia? Tú pones 5,000 pesos y luego invitas a otras 2 personas que pongan 5,000 pesos. Dije, esto es un esquema Ponzi y están utilizando la espiritualidad para invitarme en un esquema Ponzi. Dije, esto es grave, esto es manipulación, ¿no? O sea, ese es un problema enorme, ¿no? Entonces, de esos 5,000 le tienes que dar a tal al de arriba, y entonces el de arriba le da hasta al de arriba, y entonces así todos van saliendo, y todos se cubren, y se cubre esta misma flor de la abundancia que precisamente se conecta con la geometría sagrada. Y yo, si no, esto no te. Sí, si a alguien le tocó, lo lamento mucho, sí. Y si alguien invirtió, lo lamento mucho, sí, porque, pues bueno, pues, tiende a ser un esquema de manipulación y es un fraude, es una estafa, ¿no? Tal cual. Si no les tocó, qué bueno, ¿no? Consideren que cualquier parte que nos lleve a este tipo de términos, pues bueno, nos va a llevar a ciertas complicaciones. ¿Bien? Entonces, volvemos y un poquito de mención en filosofía. Entonces, Platón ya mencionaba los óleos platónicos, él fue el que los propone y precisamente por eso se les llaman platónicos, porque él los define. Bien. No quiere decir que no existieran previos a ello, porque ya existían figuras asociadas a estas mismas entregas geométricas, como por ejemplo la pirámide de Giza en Egipto atiende a la concepción de medio octaedro. Entonces, medio octaedro es la pirámide de Giza. Y la pirámide de Giza fue o empezó a ser construida antes o previo a Platón en términos históricos. Si no me equivoco, puedo estar equivocado porque soy pésimo con las fechas. Bien. Sería como cuestión de revisar estas mismas fechas. Aún así no creo que se hayan basado en Platón para describir el octaedro y decir, ya lo dijo Platón que es un octaedro, ¿no? Partámoslo por la mitad y hagamos la pirámide así, ¿no? Vamos a pasar hacia el dualismo cartesiano.
¿Sí? ¿Alguien ha escuchado anteriormente el dualismo cartesiano? ¿No? Qué bueno. El día de hoy nos vamos a llevar una maravillosa sorpresa porque René Descartes, ¿sí? Hegel lo mencionaba como o Hegel, otro filósofo más cercano a nuestros tiempos, lo consideraba como el héroe de la filosofía. Fue él quien rescató la filosofía. Bien. Entonces dice que en vez de seguir construyendo las cosas en un castillo de cartas, precisamente Descartes propone algo totalmente distinto, ¿no? René Descartes, nos dice que todos deberíamos alguna vez en la vida, al menos, cuestionarnos todo. Al menos una vez en la vida, y esto lo propone en el discurso del método, en una edición en específico, creo que es la del Fondo General de Cultura o la edición de la UNAM, alguna de esas ediciones lo ponen esa misma, ¿no? Y ahorita, ¿qué tiene que ver Descartes? Pues tiene todo que ver porque es el creador del plano cartesiano. Si vamos a hablar de geometría y si vamos a hablar de planos tridimensionales, pues tenemos que invitar a Descartes porque es el creador del plano cartesiano. Aunque más adelante también podríamos hablar de Baruch Spinoza, porque Baruch Spinoza propone toda una geometría ética que más adelante, ahorita, en estos tiempos contemporáneos, puede ser revolucionada y propuesta como algo completamente verdadero y funcional para pleno siglo XXI. Pero antes de adelantarnos un poquito a ello, vamos a comentarlo desde esta misma perspectiva, ¿sí? Entonces, todos deberíamos cuestionarnos absolutamente todo, ¿sí? Ahora, ¿qué es cuestionarnos todo? Cuestionarnos nuestras creencias, el lugar de origen, ¿sí? De dónde venimos, qué es lo que hacemos, por qué pensamos como pensamos, ¿sí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pasa algo bien curioso con Descartes, que precisamente se acaban dando cuenta de que en realidad, y a través de cosas bien feas, ¿no? Porque a él le pasa algo bien curioso que él ve como Copérnico, ¿sí? Propone su plano maestro, ¿no? Dicen, ¿saben qué? No están todos los planetas girando alrededor de la Tierra, sino que al revés, nosotros estamos girando alrededor de todos los planetas. Y entonces la iglesia dice, tú estás loco, ¿va? Arrepiéntete. Se arrepiente Copérnico, por supuesto, y dice, Descartes estaba a punto de sacar su libro, El discurso del método, y dice, no, ya no. Pospuso su fecha de lanzamiento, dijo, no, espérate, sí, aquí puedo acabar muerto, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿sí? Para precisamente poder cambiar esto mismo y propone algo diferente, ¿no? Remodifica toda su obra. Bien. Entonces, le dicen justamente en la iglesia que venía toda esta misma parte de la Inquisición y todo esto, le dicen, y sí, te toca, sí, cuello si no dices algo bonito. Entonces, él propone su obra y por supuesto la propone en latín para que se pueda leer en los mismos curas y sacerdotes, y cuando lo pone, nos propone la siguiente frase, cogito ergo sum. Bien, ¿qué quiere decir? Pienso, luego existo. Pero no quiere decir que nosotros pensemos y después existimos, sino que en esta parte cartesiana tenemos que dudar de todo, ¿sí? Descartes dice, pues, por supuesto, si el sol está saliendo por allá y se oculta por allá, pero soy yo el que le estoy dando vueltas al sol, entonces mis sentidos me están engañando. Si mis sentidos me están engañando, ¿cómo sé que esto que existo en realidad existe? Les voy a hacer una pregunta a todos los que están aquí presentes, ¿sí? ¿Cómo saben que yo existo? ¿Cómo saben que no soy una inteligencia artificial que está proponiendo todo esto? No sabemos, eres. tal vez si eres. Sí eres. Les muestro los dedos, ¿no? Ah, Sí digo, eres. sí eres. Bueno, esa es la creencia, pero
realmente la evidencia que nosotros tenemos como verdadera, ¿no? Moisés puede decir que soy verdadero porque nos vimos, creo que la semana pasada, ¿no? Entonces, dice, no, Miguel sí existe, ¿no? No es una inteligencia artificial verdadero, ¿no? Checado, ¿no? Pero ¿cómo saben que Moisés no es mi palero? Y yo digo, Moisés va a ser mi palero, para decirles a todos, sí, sí existe, ¿no? Y en realidad es una IA entrenada para decirles todo esto, ¿no? Por supuesto que si fuera una IA, no les estaría diciendo esto, ¿no? Pero justamente, ¿no? ¿Cómo sabemos que la realidad es la realidad? ¿Cómo sé que esta taza verdaderamente existe? ¿Sí? Descartes dice, a ver, vamos a dudar, entonces, dudo de quién soy, dudo que lo que pienso, entonces duda de todo, duda de que lo que siente es verdadero, duda de que estoy sentado, pues es que yo no sé si lo que estoy sintiendo porque mis sentidos me engañan, entonces no sé si haya un genio malvado, ¿no? Él lo propone como un genio malvado, que lo esté engañando constantemente para, ¿sí? Para que él sienta cosas que en realidad nunca existen, ¿sí? No existieron. Y nunca existirán, cosas que no son. Entonces dice, bueno, pues si mis sentidos me están engañando por todas partes, si este genio malvado me está atormentando, creando herramientas de ficción, que esto es como la propuesta moderna que se tiene de que en realidad el universo todo podría ser un holograma, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que el universo es un holograma? Pues no lo sabemos. Y ahí viene la parte más sincera en donde todos tenemos que abordarlo desde una forma más sincera. No sé. Es que no sé. Sí. Entonces tú, Miguel, eres un holograma. Podría serlo. O sea, no puedes descartar tan fácil la idea. Tal vez sea una inteligencia artificial, ¿sí? Pero por supuesto que para eso tendrías que reflexionar en ti mismo. Entonces, ¿a dónde lleva a Descartes? Tendrás que confiar en alguna parte, más porque las IAs, pues bueno, podremos decir, no se comportan de esta misma forma, ¿no? Entonces, sí, de hecho, si pintaran a un ponente de geometría sagrada, una IA agarraría y pondría aquí una flor de la vida, un collar, y le pondría como más cosas energéticas, o trataría de que se viera de una forma más congruente con un profesor de esto, ¿no? Mientras que a mí pues, me vale un poquito gorro, ¿no? Volviendo al tema, si todos empezamos a dudar de todo, ¿cómo sabemos que existimos? ¿De qué es lo único de lo que podemos estar certeros? Sí, y llega a esta pregunta a Descartes, dudó de todo, de la existencia, del tiempo, de todo, de la mente, del espacio, de la existencia, de todo. Y si duda de todo, entonces, ¿de qué es verdadero? ¿Qué sí está siendo verdadero? ¿De qué no tiene dudas? No tiene dudas de que está dudando. Cuando él duda, está pensando. Entonces, como yo estoy pensando, estoy existiendo. Cuando él existe y cuando una persona existe y ahora sí tiene orden, decimos, bueno, entonces ahora sí nos planteamos todo esto. Creo que es uno de los argumentos más sólidos que yo conozco de los términos filosóficos para decir que algo es verdadero. Es súper sólido. No hay nada que lo pueda derrumbar, ¿sí? Como estamos pensando, como estamos dudando, como estamos reflexionando, pues nosotros podemos estar seguros de que nosotros al menos existimos, ¿sí? Tal vez haya una versión holográfica de todo el universo y de toda la realidad, y tal vez solo seamos nosotros mismos, y tal vez sea solo yo creyendo que tengo alumnos, por ejemplo, y ustedes sean un holograma de mi percepción. O viceversa, ¿no? Tal vez yo sea su propio holograma, ¿no? Y todos los demás, en realidad, sus papás y todos sean su parte holográfica y hay algo que los está engañando. Pero lo que ustedes sí pueden tener muchísima certeza es de que están existiendo. A partir de la existencia se crea precisamente el punto. El punto es la existencia de algo. Bien. Y Descartes no lo propone como un término metafísico porque no tiene una parte metafísica, como si la tiene Spinoza, que Spinoza dijo, no me gusta tu cotorreo, y sacó su propio cotorreo, bien, que Spinoza era judío y lo excomulgaron del judaísmo por sus ideas filosóficas, bien. Ahorita vamos a ir a explicar un poquito más de eso.
Bien. Entonces, cuando él propone toda la parte cartesiana, él propone todo el plano cartesiano, lo mapea y esto da una concepción geométrica y vincula la aritmética con un montón de cosas. Es un verdadero genio, ¿no? Si ustedes leen a Descartes, se van a dar cuenta que es un verdadero genio, ¿no? O era un verdadero genio. Ahora, ¿qué proponía Descartes? Dice, espérate, entonces hay dos cosas. Hay una que es una res cogitans en contraposición de una res extensa. ¿Qué es esto? La res cogitans es una sustancia pensante y la res extensa es una sustancia material o lo extenso, ¿no? Todo lo demás que le sobra. Descartes, para proponer la existencia de la res cogitans, la argumenta tal cual se los acabo de comentar. Como podemos pensar, podemos saber que hay una sustancia pensante, pero más adelante el argumento que utilizó, ese sí está pésimo, pero le sirvió a la iglesia para no precisamente que no lo mataran, ¿no? Entonces llega Descartes y propone algo y dice, es que no, a ver, como Dios no me quiere engañar, ¿sí? Y Dios creó el universo, entonces lo material es real y verdadero. Se dan cuenta que está muy flojo, es muy endeble, precisamente de el argumento de la res extensa se cuelga Baruch Spinoza, que es su contraparte, y dice, no. A ver, Dios es todo. Baruch Spinoza dice, aquí este señor está diciendo que hay una parte superior y la parte de la sustancia pensante y una sustancia material, y Spinoza dijo, no es cierto, todo es lo divino. Dios es todo. Dios eres tú. Dios soy yo. Dios es esta mesa. Dios es los cuadros y los diplomas que están por ahí, ¿no? Dios es el librero. Dios es el conocimiento. Dios es el pensamiento. Dios es todo y nosotros solo somos una parte de él. Bien. Más adelante llegó la Kabbalah y utilizó estos dos argumentos como una síntesis y unificó los dos argumentos, tanto el de Baruch Spinoza como el de René Descartes, ¿no? Que sería como el nombre correcto, no de mencionarlo, René Descartes, los unifica y conecta con un camino místico de una forma increíble, ¿no? Poderosísimo lo hace la Kabbalah. Volviendo hacia esto mismo, entonces tenemos una sustancia extensa, ¿no? En donde Miguel ya es real, ¿no? Y Gabriela dice, no, si Miguel sí existe de verdad, ¿no? Y una sustancia pensante en donde ella dice, si es verdad, Miguel existe. Bien. Pero es a través de este mismo cuestionamiento, de la duda, y se le llama la duda cartesiana. La duda cartesiana precisamente nos propone la existencia de un individuo y a través de esta misma existencia del individuo se proponen todos los mapas cartesianos que apunta hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, ¿no? Y más adelante los mejoraron, por supuesto, con la profundidad, ¿sí? Adelante y atrás. Entonces está el eje X, el eje Y y el eje Z que nos da profundidad. Cuando nosotros creamos todos estos mismos ejes, aquí mismo, con estos mismos ejes, yo les podría crear, por ejemplo, en la imagen que les estoy creando, un octaedro, si quisieran, ¿no? Por ejemplo, un octaedro más o menos sería así, si yo lo tomara en los planos en el tiempo, ¿no? Y en esta misma perspectiva, más o menos, la verdad es que estoy haciendo como líneas un tanto al azar, pero más o menos sería como ahí un octaedro, porque tomé las mismas figuras de la misma perspectiva. ¿De acuerdo? Todo nace desde la concepción del punto. Y tal cual como lo planea René Descartes, tenemos que partir de algo. Si nosotros partimos del punto o de la duda, ¿sí? Esto nos ayuda muchísimo la duda metódica, la duda cartesiana, nos llevaría directamente hacia que todo empezó en un punto. Si tú agarras un plano en blanco, ¿sí? Lo primero que existe o lo primero que sucede es un punto. ¿De qué figura y qué figura geométrica podría estar seguro que existe? Punto. ¿Y qué es una línea sino un montón de puntos? Una sucesión de puntos, ¿cierto? Entonces lo que existe es el punto. ¿Bien? Para la geometría sagrada, el punto representa el espíritu. ¿De qué no podemos dudar para la geometría sagrada? ¿De qué tenemos espíritu? Bien.
Dentro de la parte cartesiana, por supuesto que podemos dudar de que tenemos espíritu, ¿sí? Sin embargo, lo resolvemos a través de la geometría sagrada, a través de diferentes tipos de argumentos, ¿no? Yo les podría tomar como verdadero, como válido, y el que más me ha gustado utilizar es el argumento fenomenológico. Si ustedes han tenido una experiencia mística, en donde sienten que se salen del cuerpo, en donde sienten que despertaron, en donde voltearon y vieron un montón de energía, o la sintieron, o vieron que alguien que ya había fallecido les dijo algo, o se dieron cuenta de algo que pasó en el futuro, en el tiempo, algo místico que les haya sucedido. Esa experiencia muy personal mística de cada uno de ustedes justamente es un argumento para decir, hey, es que existe algo más allá del entendimiento, algo que no podemos explicarlo tal vez con palabras, y justamente conecté con ello a través de mi mente, de mi parte espiritual, de mi conciencia y de todo ello. Precisamente, y ahí cuando tienes ese mismo argumento dices, pues yo al menos no puedo dudar de que eso sea verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés, que llega y me toca, dice, hey, yo no puedo dudar al menos de que Miguel existe, ¿no? Dentro de mi creencia de que lo que yo toco puede existir, ¿no? Ahora, tenemos que hablar de la filosofía geométrica, ya que hablamos del punto, ¿sí? El punto en sí mismo, el punto geométrico, aquí les voy a poner un punto, voy a hacer un punto bastante grande, ¿no? Ahora sí, tenemos este punto color verde por aquí. El punto en sí mismo no tiene una altura, tamaño, ancho, pero existe. Si nosotros decimos, oye, a ver, Miguel, ¿cuánto pesa el espíritu? Sí, ¿cuánto pesa mi alma, no? Por ahí existen algunos experimentos que más adelante salieron evidencia científica bastante desafortunada hacia los, creo que son 32 gramos, ¿no? Que en realidad no se pierden esos 32 gramos. O sea, que no hay una pérdida de los 32 gramos, sino que fueron informaciones falseadas por algunas personas. Qué triste, me hubiera gustado decir, no, pues es que el alma sí pesa tantos gramos, ¿no? No, si el espíritu pesa, ¿no? Y cuando nos morimos, pues se va, ¿no? Y deja de pesar. Pero realmente fue información falseada, ¿no? Cuando nosotros hablamos del punto en sí mismo, no tiene entonces esta misma altura. Entonces, si nosotros decimos, a ver, ¿dónde está tu alma? No, pues es que tenemos un problema. Hay otro filósofo, Kant, ¿no? Y nos dice, el hombre o el ser humano tiene la capacidad de pensar a priori todo en una línea entre el espacio y el tiempo. Es decir, no te puedes imaginar nada que no tenga un espacio y no tenga un tiempo. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿dónde está tu espíritu? Pero imagínense que su espíritu no lo puede afectar ni el espacio, ni el tiempo. Entonces, no es en un dónde está. La pregunta correcta no sería en dónde está, porque si no lo afecta o no tiene un espacio, no tiene un tiempo, entonces, ¿qué hacemos con ese mismo tipo de cuestionamientos? No tiene un espacio, no tiene un tiempo, no tiene una longitud, como el punto tal cual en un plano cartesiano, lo colocamos y decimos, el punto no tiene espacio, el punto no tiene tiempo, el punto no tiene largo, ni ancho, ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que existe si no puedo verlo? Bueno, simbólicamente, ¿no? En realidad, si pusiéramos un punto ahí verdaderamente, es como si pusiéramos un átomo. ¿Cómo sé que el átomo existe si no puedo verlo? Ah, porque existen herramientas de medición. En realidad, el punto es una entidad conceptual. Cuando ponemos el concepto ahí, ¡pum!, ahí está. El alma es una entidad conceptual también para definir nuestra existencia en este plano. Bien, entonces cuando nosotros mencionamos el punto representa el espíritu y a través del punto existe todo lo demás, ¿sí? Entonces el punto en sí mismo, de nuevo, nuestra alma o nuestro espíritu no tiene un peso, no tiene un alto, no tiene un tamaño, no tiene una ubicación en el cuerpo, porque si yo agarro y tengo mi brazo y de repente llega el día de alguien y mañana me lo cortan, no perdí esa parte de alma, pero sí perdí esa parte de cuerpo. ¿Por qué? Ah, porque mi alma no estaba en el brazo. ¿Cómo? O regresa mi trozo de alma hacia mí mismo, ¿sí? Se dan cuenta que viene la reflexión un poco más profunda. El alma, al no tener estas mismas cualidades, no quiere decir que no exista. Existe, pero da una referencia existencial y esta referencia existencial se le llama la referencia ontológica. ¿De acuerdo? Esto es enteramente pura naturaleza de la geometría sagrada. Bien, entonces, si yo les pongo, y lo voy a poner al revés,
de esta forma, ¿no? Si yo pongo un círculo, ¿sí? En realidad sucede al revés, ¿no? Dentro del misticismo de la geometría sagrada, lo primero que existe es el punto y después el círculo, pero debido a las limitaciones que tengo para poder hacer los trazos, lo hice al revés, ¿bien? Entonces tengo el punto, primero existe el punto, y luego cuando el punto decide autoexperimentarse, escuchen bien la relación es autoexperimentarse en el mundo de la forma, es decir, el alma decide experimentarse en el mundo de la forma. Es una decisión espiritual, no es una decisión material. El que existas tú no es una decisión del ego. Si nos dicen, no, es que yo no decidí nacer, estás en lo correcto. Tu yo, tu ego, no decidió nacer. Es una decisión espiritual. Ahí tendrías que comunicarlo con el alma. Cuando esta misma parte decide autoexperimentarse en sí misma, ¿sí? Entonces existe. La pregunta en concreto sería, ¿a qué vinimos? Experimentar, nos contestaría inmediatamente la geometría sagrada, ¿no? A experimentar. Ahora, ¿experimentar qué? Experimentar la vida, ¿no? Dormir, soñar, crecer, ser felices, estar tristes, triunfar, fracasar, tener hijos, no tenerlos, ¿sí? Divertirnos, salir corriendo, ir al mar, no ir al mar, ¿no? Brincar, hacer todo lo que quieras hacer, ¿no? Es experiencia en realidad por lo que vienes. Porque cuando te vas de este plano, dirían alguien, pues es que te vas sin nada. No es cierto. Tu espíritu lo que se lleva fue toda la experiencia del recorrido. Pues experimentas la vida, ¿no? Exactamente, experimentas la vida. Y esta misma parte no niega lo que podríamos llamar como energías negativas, fuerzas negativas, porque también las vienes a experimentar. Vienes a experimentar una vida también con desafíos. Imagínense una vida que no tenga desafíos, que no tenga problemas, que no tenga energía negativa, que no tenga problemas. ¿Eso se podría determinar como vida? Necesitamos el contraste, ¿no? No necesitamos justamente el contraste. El contraste iría por el otro lado, necesitamos de la oscuridad para que la luz tenga sentido. Necesitamos de la luz para que la oscuridad nos asuste, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería como colocado desde esta misma perspectiva. No solo podemos brillar. Si creemos que solo vamos a brillar, pues entonces vamos a proyectar nuestra sombra en algo más. Les voy a poner un ejemplo de cómo sucede este efecto en la mente de las personas. Si yo agarro y digo, oh, todo es amor, todo es divinidad, todo es luz, sí, amor y paz para todos, vínculos y todo, mi amor y expresión, amor universal, todo es amor. Pero, pinche Monsanto, sí, se pasan de rosca. El nuevo orden mundial quiere dominarnos y nos quiere ver tristes y apagados a todos, ¿no? Y tal. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cuando yo digo, todo es amor, pero por allá está Monsanto contaminando la comida, está el nuevo orden mundial, que es un grupo de personas que quieren contaminar al mundo con mala onda, pero están cierto, tal. Cuando yo estoy mencionando eso, estoy proyectando mi sombra a través de eso. Entonces digo, mi sombra es esto, mi sombra es Monsanto, mi sombra es porque yo soy puro amor, pura luz. Y entonces, ¿qué pasa? Que la sombra proyectada en el exterior no la puedes cambiar. Sino, a ver, ve y trata de cambiar al nuevo orden mundial, ¿no? Ya no te entendí eso. Claro, a ver, lo explico. Imaginemos que los Illuminati, ¿sí? Que por ahí lo he escuchado mucho, ¿no? Entonces, los Illuminati están dominando al mundo, son un grupo, una secta secreta, ¿no? Que no sabemos si existen o no, pero nos han dicho, ¿sí? Entonces podemos suponer como verdadera, ¿no? Asumimos como verdadera. Esta secta secreta están dominando al mundo, controlan el dólar, controlan la comida, controlan esto, controlan todas las cosas en el universo, en el planeta, y todo lo hacen por dinero. Entonces, son malvados, quieren dinero y quieren todo esto. Cuando yo digo, los Illuminati, ¿sí? Están ahí, existan o no existan, no estoy hablando tal cual de su existencia, existan o no existan los Illuminati, si yo empiezo a decir, es que ellos son el problema, que yo agarre y diga, yo soy pura luz y proyecto mi oscuridad en decir que en vez de que yo tenga una oscuridad, la oscuridad la son los Illuminati, entonces yo ya no puedo cambiar la sombra. Solo hasta que reconozco la sombra dentro de mí, hasta que me doy cuenta de yo soy un ser de luz, pero también soy un ser de oscuridad.
hasta que reconozco que digo, es que yo también me equivoco, cometo errores, hay fallas, hay conflictos, hay problemas, hay situaciones, hay cosas que trabajar en mi espíritu y en mi alma. En ese mismo lugar, ahora tú puedes cambiarlo, porque si yo me doy cuenta y digo, es que sabes que tal vez me faltaría ser más responsable en mi vida, ¿sí? Y no es que haya un nuevo orden mundial queriendo hacerte adicto a las compras, sino que tal vez yo sea adicto a las compras. Y diga, es que me gasto todo mi dinero en compras chatarra. El problema es mío, me permite cambiar la sombra. Pero si yo digo, la nueva sombra es el gobierno de Donald Trump, yo no puedo cambiar el gobierno de Donald Trump. Sí. O sea, lo que tú dices es que está el hecho, pero lo que interpretamos ya es cosa nuestra. Sí, justamente lo que existe, ahí existe, pero la interpretación que tú le das, por supuesto, es tu interpretación, ¿sí? Es justamente, cada uno de nosotros tiene una interpretación, aunque no iba tan directamente hacia ese punto, sino que iba más a un punto sobre los conflictos que nosotros hacemos y el conflicto de que las personas consideren que todo es amor, que todo es luz, que todo es bondad. Eso genera que la gente que cree que todo es luz, todo es amor y todo es bondad, hagan que su sombra, su oscuridad, la orienten hacia otra persona. Entonces, esa oscuridad ya no es su culpa, sino es culpa de alguien más. Entonces, ¿qué pasa? La persona se estanca en su camino espiritual y ya no avanza, porque no puede trabajar su camino espiritual, porque le está echando la culpa de su camino espiritual a otra persona, o a otra entidad, o a otra superioridad, o el nuevo orden mundial, o el dinero, los dólares, o la gente manipuladora, o los conflictos demás, ¿no? La gente que le tira mala onda, la gente que le tiene envidias, etcétera. Todo eso es tratar de mandar la oscuridad allá afuera. Bien. Perdón, es como el dicho que dicen, si te choca, te checa, ¿no? Eso que tú ves en tu vecino de enfrente que te molesta tanto, pues puede ser porque también lo tienes, pero no lo aceptamos. Claro, a mí me gusta mucho aceptar esa misma idea como verdadera, pero con sus matices. ¿Cómo es esto? Cuando uno tiene una alta alteración, y eso es por enteramente experiencia, yo trabajo mucho con la autoobservación. Entonces, cuando yo me observo a mí mismo, y yo me he observado a mí mismo enojado, y enojado lo que hago es decir, es que tú esto, tú lo otro, tú lo otro, tú lo otro, y todas las cosas que acabo diciendo cuando estoy enojado, hablan más de mí que de la otra persona. Entonces, la proyección, lo que te choca, te checa. Cuando está en un alto nivel de alteración emocional, es muy flagrante, es muy evidente, se nota muchísimo. Pero si uno está en paz y en calma, dices, es que, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me traten mal. Eso ya no es una proyección. Porque a mí no me gusta tratar mal a la gente. Y no trato mal a la gente. Bien. Entonces, como no los trato mal y a mí no me gusta que me traten mal y me choca entonces ahí ya no es como me choca, me checa, porque lo estoy diciendo desde toda mi paz y mi tranquilidad. Y no me estoy proyectando. Entonces sí puedo decir cosas que me chocan, pero sí es como te digo, sí es verdadero, pero con su matiz. Bien. Hay que observar justamente el estado de alteración emocional porque no todo es proyección. Bien. Pero maravilloso. Muchas gracias por tu comentario, Mari Carmen. Ahora, el universo nos da lecciones de ética. Aquí nos pone tenemos este punto. El punto nos lleva a la experimentación. Todos experimentamos. Todos somos seres sintientes. Todos tenemos verdades y universalidades, existencia. Y Mari Carmen va a experimentar unas cosas, Gabriela otra, Moisés otras, Edith, todos vamos a experimentar cosas distintas en la vida. Bien, creo que se me trabó un poco la cámara, pero bueno, seguimos de todas maneras. El universo nos da una lección de ética a través de la estética. ¿Qué es la ética? Primero tenemos que tomar el ethos, ¿sí? Y el estéticos, ¿no? Que serían los términos en griego. El ethos o la ética es lo que nosotros podemos considerar como, vamos a ponerlo entre comillas, como el bien, ¿sí? O lo bueno. Y el estético es lo hermoso. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el universo? El universo nos dice, ¿sabes qué? Nosotros estamos tal cual alienados. Tú no puedes elegir aquí, no vas a venir a este planeta a elegir lo que es hermoso. Lo vas a ver y te va a gustar y por ello vas a decir es hermoso. Cuando tú ves una flor, tú no dices, ay, esa flor no es hermosa.
sino que nada más lo sientes y dices, qué bonito. O cuando ves un perrito así esponjosito y peludito, ¿no? Con sus bigotitos, dices, ay, qué bonito perrito, ¿no? Eh, Cuando hablas de ese mismo perrito, ¿no? Vamos a llamarle perrito. Cuando hablamos de esa misma experiencia del perrito, bien, podemos decir esto es hermoso. ¿Pero por qué es hermoso? La geometría sagrada y el universo hace patrones y sigue patrones a través de la geometría. Por ejemplo, a través de las pompis, ¿sí? Y esto le pasa mucho a las pompis y a cierto tipo de pompis, siguen cierto ángulo en una concepción áurea. Ahora existen pompis que son planas, ¿no? ¿Por qué nos gustan las pompis redonditas? ¿No? Es que son sexys. Ah, bueno, pues es estética, ¿no? Cuando no es lo mismo una pompi que se vea así, ¿no? Y hasta aquí, y ahí sigue la pierna, ¿no? A una pompi que viene así, ¿no? Y por aquí sigue la pierna, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Cuál nos llama más la atención? ¿Por qué nos llama más la atención? Porque hay ciertas flores que nos llaman la atención y de repente vemos otras flores que decimos, ay, qué flor tan fea, ¿no? O sea, esa está como fea, como raro, ¿no? Justamente viene desde la concepción estética, ¿no? La estética es lo que nosotros consideramos hermoso y justamente este músculo, el músculo de la pompi, ¿no? Ahorita mencionado, es el músculo que nos permite correr. Nos gustan personas que tengan capacidades de supervivencia. Pero venimos aquí en este plano a decir, es que me gustan los gatitos. Todos los gatitos y todo esto viene preparado en una concepción que se llama proporción áurea, ¿no? Que viene de una espiral, ¿no? Que seguramente la han visto, la voy a dibujar simbólicamente porque seguramente no me va a salir, seguro no me salió, ¿no? Entonces era hacia el otro lado. Entonces viene esta espiral y decimos, ay, qué bonita espiral. A través de esta espiral se pueden ver las plantas, la naturaleza y cierto tipo de cuestiones y plantas que se ven en la naturaleza. Asimismo, es la misma forma en la que siguen las pompis de una persona que están redonditas y dices, qué bonitas pompis, ¿no? Qué sexy. O los cachetes de un bebé. O la postura de un gatito dormidito, ¿no? Entonces se duerme y se echa el gatito hecho bolita y dices, qué bonito gatito que se hizo bolita, ¿no? La cara de un gatito está en espiral áurea. Pero no solo es estética, sino que es funcional. Por ejemplo, nosotros adaptamos la posición, y fíjense bien ahí dentro de lo extraño o curioso, adaptamos la posición áurea con nuestra espalda cuando vamos a hacer popó de una forma más eficiente. Entonces dicen, Miguel, no venimos a hablar de geometría sagrada, no de popó. Yo sé, pero nos tenemos que poner en esa posición en donde nos encorvamos así, ¿no? Entonces, tu espalda hace ese arco y todo se articula para que funcione mejor el intestino, el colon y evacúe. Es funcional. Entonces, si es funcional una parte y si es estética otra parte, ¿sí? Nos está diciendo, esto es el bien. Porque no solo funciona, sino que es hermoso. ¿De acuerdo? Cuando vemos que algo funciona y es hermoso, entonces decimos, claro, este es el bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la cultura contemporánea transgiversamos todo lo hermoso. ¿Y qué dijimos? No, ahora lo hermoso para las mujeres, ¿sí? Para las mujeres es juventud, ¿no? Y entonces vemos a una mujer y dice, ay, es que se ve jovencita. ¿Y qué pasa? Las mujeres empiezan a esconder la edad. Esconden la edad. Ah, porque las mujeres más hermosas son las más jovencitas. Y si me dicen, oye, qué joven te ves, pues por supuesto, porque el canon de lo que nos permite la cultura para determinar lo que es hermoso es la juventud. ¿Eso es correcto? Eso no está padre. Eso no es objetivo, más bien. No es verdadero. No, porque ¿quién soy yo para juzgar que, por ejemplo, mujeres que están aquí presentes, que Gabriela, que Edith, que Lulú, que Mari Carmen, que Sofía y que todos los demás que están aquí presentes no sean hermosos? Es algo muy subjetivo. Exactamente, por supuesto que es subjetivo, ¿no? Sin embargo, la geometría sagrada lo va a empezar a volver objetivo. Es decir, vamos a tomar desde lo subjetivo y vamos a aterrizarlo al objetivo. ¿Qué es hermoso? Lo hermoso nos conduce a través de los ciclos que nos permiten comprender el carácter cósmico.
¿Y esto cómo se logra? Se logra a través de incluir lo ético. Es decir, debemos dejar que la cultura nos lleve nada más esos caracteres no objetivos y tenemos que empezar a concebir lo hermoso como una persona ética. Bien, entonces yo digo que Jaime es una persona muy ética y responsable, yo podría decir que Jaime, sin que le vea la cara, sea una hermosa persona, porque es muy ética, porque actúa para bien de sí mismo y de los demás. Y solo eso nos debería empezar a articular, a crear personas que tengan un sentido de hermosura. Bien, entonces la geometría sagrada cambia los patrones canónicos de la cultura y dice, no, es que tú no te deberías estar fijando para generar toda una familia, una relación de pareja, un vínculo y todo esto en cómo se ve la persona, sino en cómo es, porque lo que importa es el punto existiendo, lo que importa es el ente, el ser, lo que importa es la persona, quién es y cómo es la persona. Bien, y lo que no importa es cómo se ve tal cual la persona, ¿no? Ahora, por supuesto que si tú ves que está el jorobado en Notre Dame, así dices, mira, yo soy buena persona, ¿no? Y tú dices, oye, pero tal vez mis hijos no vayan a salir con alguna de las malformaciones de esta persona, por supuesto que es válido asignarlo, decir, ¿sabes qué? Estas malformaciones no le convienen a mi linaje, no creo que sea buena idea tener un hijo con esta persona, y es completamente respetable y se sigue adelante, ¿no? Tampoco que vayas a seguir, que vayas a decir, no, es que me va a agarrar el hombre más feo del mundo, pero más ético, ¿no? Si no es, o a la mujer más fea del mundo, pero la más ética, ¿no? Si no es, puedes buscar una concepción de algo que le funcione en la combinación entre tu composición racional y tu composición espiritual, ética. Pero omitir alguna de las dos lleva a muchos conflictos más adelante. Bien, carece de sentido juntarse con una persona que uno dice, no, sí es una persona ética, y luego dice, oh, me engañó, entonces no era, ¿verdad? Bien, esto es importante. Las personas verdaderamente hermosas son las personas éticas. Ahora, la verdadera estética también es la ética en sí misma, alojándonos de la percepción estética no objetiva, que esto es justo lo que les estaba mencionando. Eres como existes, eres hermoso o hermosa, ¿sí? Entonces, somos personas o somos entidades hermosas porque existimos y no debe haber algún otro carácter que diga, no, es que tú estás mal. Eres hermoso tal cual o hermosa tal cual eres, ¿sí? Y tus hijos y los demás y las demás personas, si tienes un perrito y la cucaracha es hermosa tal cual es porque es, ¿sí? Lo que sí es que, por supuesto, podríamos revaluar y decir, oye, espérate, pero si cucarachas, las cucarachas traen enfermedades y eso me puede llegar a afectar, entonces no me permite cuidarme a mí, debería exterminarlas, por supuesto, o sea, hace mucho sentido que te den asco las cucarachas porque te pueden llegar a afectar en la vida cotidiana. Normal que digas qué asco y qué horror y que me den miedo y me asustan las cucarachas porque nos hacen alejarnos de ese mismo tipo de marcos que nos producen estas mismas enfermedades. Bien. Recordemos y contemplemos que primero que todo estaría la supervivencia del ser humano, ¿no? Entonces, nuestra propia existencia. Ahora, nos propone aquí mismo Baruja Espinosa, dice, en su obra Ética, adoptó un enfoque geométrico inspirándose en la geometría euclidiana. Estructuró su filosofía como si fueran teoremas, axiomas y demostraciones. La verdad es que está muy padre el trabajo de Baruja Espinosa, pero nos tomaría muchísimo tiempo abordarlo, explicarlo, entenderlo. Es bastante complejo Espinosa, aunque se me hace hermoso su trabajo geométrico y se me hace bastante profundo porque profundiza no solo en la parte espiritual, o no espiritual, en la parte filosófica y en la parte ética, abordado a través de concepciones y de conceptos geométricos, lo cuales le empezaban a dar mucha sensación, una sensación bastante objetiva. Bien, entonces, esto sería un poquito de la filosofía de lo que se ve en la geometría sagrada. No es todo, la verdad es que tienes que ahondarle, ¿no? O sea, meterte en la geometría sagrada es como de estos cajones sin fondo que te metes y te metes y te metes y te metes. Y cada vez hay una profundidad más grande, ¿no? Entonces, bien importante abordar estos mismos conceptos, ¿no? Ahora,
Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Todos bien? Todo bien, gracias. Bien, excelente. Todo bien. Bien, súper. Ahora, tenemos que abordarlo esto desde la perspectiva cabalista. ¿Por qué? Porque bien hemos encontrado algunos dijes que vienen en el budismo, que son un poquito más modernos, ¿no? Bien podemos encontrar la geometría sagrada en los perros de Fu. La geometría sagrada, tal cual contemporánea, tiene una concepción, ¿sí? Si se dieron cuenta, hablamos de la semilla de la vida, huevo de la vida, flor de la vida, fruto de la vida, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cómo se le llama esta figura de, bueno, aquí está en los patrones de la geometría sagrada, ¿sí? Esto es un término importante para el misticismo. Cada uno de los ciclos que da la geometría sagrada los hace, ¿sí? Si a ustedes les interesa, cada movimiento los hace dentro de estos puntitos, ¿sí? Cada 60 grados. Bien, nos dice, ay, perdón, aquí nos dijo Gabriela, nos dice, espera, Miguel, ya me tengo que desconectar, todo súper interesante para todos, linda noche y buen camino, Gabriela, espero que te vaya muy bien. Ahora, esto mismo, este ángulo, ¿sí? Este ángulo geométrico es exactamente de 60 grados. Bien, 60 grados. Cuando nosotros hablamos de la Kabbalah, el número 60, ¿sí? El número 60 se asocia a una letra que se le llama Samech, ¿no? Se escribe así. S-A-M, Samech, ¿no? En hebreo se escribiría así. Bien, se escribiría así, Samech, ¿no? Se lee de derecha a izquierda y se leería así, ¿no? La palabra Samech, ¿no? O es, la letra, esta, que sería esta letra de por aquí, es una letra que representa los ciclos. Son las vueltas, las idas y venir, ¿no? Y también se le conoce con otra palabra a estos mismos ciclos que se les llaman los Gilgulim. Los Gilgulim son los ciclos de la vida y es la forma en la que la Kabbalah describe la reencarnación. Bien. La Kabbalah es justamente el misticismo que desciende del judaísmo, ¿no? Entonces, ¿por qué importante? Pues porque en caminos espirituales contemporáneos actualmente nosotros podremos ver y decimos, hey, es que el tarot, ¿qué onda con el tarot? ¿De dónde viene? De la Kabbalah. Ah, sí, sí, bueno, qué padre, ¿no? Bueno, también la quiromancia, ¿no? La lectura de las líneas de las manos y de los tamaños y tal cual la lectura de las manos. ¿De dónde viene? De la Kabbalah, ¿no? Y existe también la lectura del rostro, ¿no? Y existen así como varios tipos de lecturas y de ordenamientos que casi todo conecta en muchos caminos, en muchas concepciones con la Kabbalah. Bien. Para más preguntas, se vincula, si ustedes lo buscan bien, con los 22 senderos, las 22 letras hebreas, perdón, se conectan, por ejemplo, con los 22 arcanos mayores del tarot, ¿no? La Kabbalah propone, como les había mencionado, una síntesis, ¿sí? Una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Cuando hay dos caminos peleando, ¿sí? Vamos a llamarle, esto se le llama dialéctica, ¿no? Hay una discusión, cuando hay una dialéctica es un debate en el cual hay dos puntos que no son de acuerdo, ¿no? Vamos a llamarle uno la ética de Descartes, ¿no? Y la otra es la ética o la línea de Spinoza. Descartes dice, es que todo es dual. Y Spinoza dice, no, todo es Dios. Y llega la Kabbalah y dice, todo es Dios, pero también es dual. Entonces, ¿cómo lo pone y lo propone? Déjenme utilizar este diagrama que tenemos aquí del árbol de la vida, ¿no? Aquí arriba donde pueden ver este puntito se ve representado por algo en hebreo que es conocido como el Ein, se escribe así, Ein Sof, ¿no? Este Ein Sof quiere decir sin límites, tal cual una energía, una conciencia, una concepción carente de las capacidades limitantes. No hay límites. Aquí no hay límites. Es el reino infinito. En la Kabbalah se describe entonces como podríamos decir, hasta aquí, todo lo descendiente sería como cuestiones que podemos experimentar en el plano material, pero en ese reino son cosas que nosotros ya no podemos experimentar. Y para ello existe el diagrama del árbol de la vida que lo vemos aquí presente, ¿no?
en esto mismo sería este mismo dualismo, ¿no? La res cogitans, de hecho, podríamos orientarla hacia esta misma perspectiva, ¿sí? Todo lo que vemos en este cuadrado que les acabo de pintar de color verde, ¿sí? Es decir, todas estas 10 sefirot, le voy a cambiar el color a rojo, ¿no? Estas 9 sefirot son la sustancia, la res cogitans que nos decía justamente Descartes, ¿no? La sustancia pensante, ¿no? Entonces está Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y aquí Yesod, y segundo, ahí hay una de más, ¿no? Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y Malhut, sí hay una Sefirot de más. Ah, es que está la de abajo, perdón. Déjenme reasignarles esta línea verde hasta aquí. Déjenme ver si podemos borrar algo de esta otra línea y se los aclaro. Bien. Todo esto, ¿sí? Estas 9 sefirot, justamente están hablando de lo que Descartes consideraba como la sustancia pensante. Si se dan cuenta, todo cuadra con los patrones y en los diagramas y en los círculos exactamente en donde podemos mencionar los patrones de la geometría sagrada. Todo va a encajar, ¿sí? Lo importante es que todo funcione y todo sigue una misma línea lógica, ¿no? Si hablamos de esta misma sustancia pensante, bien, es una sustancia que asciende hacia lo infinito, bien, y lo podemos observar en la Kabbalah, esa sería la parte pensante, y Dios habita en su forma original en el reino de lo ilimitado. Más adelante Dios desciende su deseo hacia todo esto, que nos propone precisamente el Rabí Isaac Luria, ¿no? El de la Kabbalah luriana, el que nos regala la Kabbalah tal cual es. Él propone una contracción, un evento que se le llama Simsum. Este evento, hagan de cuenta que está el universo entero y de repente el universo entero dice, yo soy Dios, pero quiero darle albedrío al universo para que exista. O existe el albedrío o existe el determinismo. Es decir, o todos somos Dios o no somos Dios. Si todos somos Dios y Dios quiere que yo me muera, pues entonces me muero. Pero si Dios no quiere que yo me muera, pues entonces no me muero. Pero si Dios quiere que yo levante la mano, pues la levanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy alienado, está determinado yo, existe un destino, las cosas van a pasar así, quieran o no quieran, bien, van a pasar así, se le llama determinismo, pero cuando hablamos de la Kabbalah y hablamos del judaísmo, Dios nos brinda libre albedrío, ¿no? Entonces eso no tiene sentido, ¿sí? ¿Cómo puede ser que Dios nos dé un libre albedrío? Ah, porque Dios está en todo el universo y Dios empieza a contraerse a través de este evento que se llama Simsum. Y cuando se contrae para crear estas 10 sefirot, estos 10 caminos, Keter, Jochma, ¿no? Que es la corona, la sabiduría, el entendimiento, la bondad, la justicia, la belleza, ¿no? La victoria, la verdad, ¿no? El fundamento y por último, el reino o el mundo de la materia, ¿no? Entonces, justamente él se contrae de todos estos para que precisamente exista todo esto. Eso lo hace imperceptible para la concepción del universo, mas no inexistente. Es decir, todos somos Dios, pero Dios nos da voluntad existencial, ¿sí? Nos dice, tú puedes hacer lo que quieras, nada más no me puedes percibir a mí, pero Dios existe. Bien, nada más que no desde esa perspectiva antropologizada de Dios, es decir, no existe un señor con barba así larga diciéndonos, oh, tú lo haces bien, oh, tú mal, ¿no? Y que nos esté juzgando y calificando todo el tiempo, ¿no? Es algo un tanto más profundo que ello, ¿sí? Volviendo hacia estos mismos puntos, está esta misma línea de Descartes que propone un dualismo, ¿no? Esta sería todo lo que está en el cuadrado verde. Lo vamos a pintar, lo del cuadrado verde, es como la res cogitans que les había dicho anteriormente, ¿cierto? Y la otra parte, ¿sí? Sería la res extensa, ¿no? Esta es la sustancia material. Justamente lo que vemos, de hecho solo es un puntito, el puntito rojo es lo que entendemos como la sustancia material. Bien. Nos describe la Kabbalah, las causas se encuentran en la sustancia pensante y lo otro en el plano material. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros abordamos Spinoza nos dice, sí es cierto, todo existe, todo el universo es Dios y es verdadero,
¿sí? Entonces, si tomamos este mismo plano, sí, todo es Dios, pero Dios se hizo imperceptible para la existencia de todo el mundo. Entonces, sí, todo es Dios, pero Dios nos lo permite, ¿no? Porque Dios quiere, ¿no? Hay una voluntad, lo cual se regresa justamente al argumento de la sustancia extensa que proponía Descartes. Entonces, esto que hicimos aquí es, estos dos están peleando, agarramos y decimos, es que no se están entendiendo, esto es así. Y esto que existe se le llama síntesis, bien, en la filosofía. Entonces, ¿qué hace la Kabbalah? Propone una síntesis entre estas dos mismas concepciones, bien, en este mismo entendimiento, ¿no? Entendamos que la Kabbalah es el misticismo que desciende del judaísmo, ¿no? Y la geometría sagrada tiene un vínculo profundo con la Kabbalah. Ya lo habíamos mencionado, ¿cómo? Este es el árbol de la vida de la Kabbalah, la figura que podemos ver en pantalla, es el árbol de la vida de la Kabbalah, y justamente del árbol de la vida de la Kabbalah, lo que podemos estar mencionando, ¿sí? Es que justamente se mezclan y todas las figuras y todas las conexiones precisamente con la vida, ¿no? Para la Kabbalah, la vida es sagrada, ¿no? Aquí les tengo una frase que dice, todas las mitzvot pueden ser transgredidas si se salva la vida de un hombre. O mujer, ¿no? O sea, hombre como humano, ¿no? O sea, de hecho, lo perciben con esta misma palabra en hebreo, se percibe con la palabra exactamente esta misma en hebreo, y se escribe así, Adán. Y es Adán. Adán, tal cual, si ustedes lo traducen de una forma literal, quiere decir hombre como persona, ¿no? Humano, si lo quieren ver, ¿no? Entonces es una persona. Adán, en el primer momento de la creación, cuando se crea al hombre en el sexto día de la creación, lo que propone la Kabbalah es que crea a la humanidad, ¿no? Y lo entendimos mal, ¿no? Como si fuera el pronombre personal de este mismo personaje, ¿no? Entonces, para la Kabbalah, toda la vida es sagrada, importantísimo, ¿no? La relación de las figuras con el término vida se pueden relacionar con el árbol de la vida, como ¿no? Entonces, vemos aquí, tenemos el árbol de la vida y aquí está, aquí el mismo árbol de la vida, ¿no? No solo eso, sino que también podemos ver Metatrón, por ejemplo. Si se han preguntado exactamente por el cubo de Metatrón, el cubo de Metatrón y Metatrón es un arcángel, ¿no? De hecho, el arcángel, y podríamos colocar los 10 arcángeles aquí, ¿no? En donde Metatrón va aquí arriba y Sandalfón va aquí abajo, ¿no? Mijael va por aquí, ¿no? Y Gabriel va por aquí, y Rafael va por acá, etcétera, ¿no? Hay una organización para cada uno, hay un arcángel por cada una de las séfirots en los términos de angeliología, ¿no? Y no solo en términos de angeliología, sino que también en los términos de los 72 nombres de Dios, por ejemplo, que es una forma de entender el nombre completo de Dios, del Creador, se relacionan con 8 nombres de Dios, precisamente por cada una de estas mismas séfirots, que en realidad nos van a derivar hacia el número 72. Bien, hasta ahí se los podría mencionar, ¿no? Porque 9 por 8 son 72, entonces aquí vienen hasta aquí, ¿no? Es decir, toda la parte que corresponde al trabajo humano en la cuestión subjetiva, y en la cuestión objetiva, pues ya no hay. Volviendo hacia Metatrón, ¿no? Justamente Metatrón para los hebreos. Esto es importante, no para todos los judíos, no para todos los hebreos, porque judíos es una cosa, hebreos es otra cosa, ¿no? Y la parte sinoísta también es otra cosa, ¿no? El Estado de Israel es otra cosa y el pueblo de Israel es otra cosa, ¿no? Tienen matices muy, muy claros, ¿no? En una parte estamos hablando de concepciones espirituales y en otra parte estamos hablando de términos políticos, sociales, ¿no? De geopolítica contemporánea, ¿no? Entonces, podríamos orientarlo hacia ello, ¿no? Metatrón, entonces, es este mismo arcángel para los hebreos que es Enoc y quien asciende con cuerpo y alma. Bien, entonces, justamente Enoc se menciona en el segundo capítulo, creo que es segundo capítulo de la Torá, en donde Enoc precisamente camina por 300 años con el Creador, ¿sí? 300 años alrededor de Dios y vivió otros 65 años más, es decir, vivió simbólicamente, ¿no? Esto viene en la Torá, en la Biblia, en el Pentateuco, en
la primera parte, ¿no? En el Génesis, y después de ello muere, ¿no? Ahí más adelante para el judaísmo etíope y para el hasidismo también se toma el libro de Enoc, ¿no? Y el libro de Enoc describe que precisamente Enoc asciende con cuerpo y alma, ¿no? Se sienta a la derecha de Dios. Esto es importante para que se pueda entender, porque las demás corrientes, precisamente tanto católicas como cristianas, no abordan el libro de Enoc y dicen eso no es canónico, aunque se encontraron en los textos masoretas del Mar Muerto, ¿no? Entonces se encontraron muchos pergaminos, y los pergaminos del Mar Muerto, que es un descubrimiento arqueológico impresionante, en donde vienen todos estos mismos libros y se menciona la existencia de todo esto, ¿no? Entonces, pues sí es canónico, pero dijeron que no. Dijeron, híjole, esto como que no va con con la religión que ya formamos, así que mejor no. Pero bueno, contemplando a Enoc, ¿no? Asciende con cuerpo y alma, se sienta a la derecha del Padre, tiene 365 días. Sí, justamente se vincula con el 24, por ahí el 22, 20 y tantos de diciembre, en donde está el solsticio de invierno, y que justamente se conecta con todas esas mismas fechas, que acaba siendo algo bastante similar hacia ello, ¿no? Adelante, Moisés. Sí, gracias, Miguel. Hablando de esto de los libros, entonces el Sefer Yetzirah, que es el que describe pues al árbol de la vida, ¿no? A los senderos y todo, ¿sería entonces posterior a Descartes y a Spinoza? ¿O es como se retomó después? ¿O cómo está ahí? Fíjate que me da la impresión, y ahorita que me dice Sefer Yetzirah, déjame preguntar por la primera edición, ¿sí? Porque no sé de cuándo es la primera edición. Lo curioso es que lo tengo aquí en las manos, ¿no? Entonces, el título original, ¿no? Pacas, editoriales, Obelisco. Híjole, es que dice, esta primera edición, o la primera edición de este modelo fue el 2013, pero no nos dice justamente cuándo fue escrito el Sefer Yetzirah. Pero lo que sí podemos preguntar es a nuestra poderosa IA, que ahorita ya nos permite ingresar a través de la sala, y vamos a preguntarle qué fue primero, Descartes o el Sefer Yetzirah en la Cábala. Vamos a preguntarle a la IA a ver qué nos dice. Seguramente nos va a arrojar los años y nos va a arrojar esto, pero es una pregunta bastante sincera, y como les digo, yo prefiero aunarme a la verdad, ¿no? Son contemporáneos. Entonces, justamente en Matúa en 1562, ¿no? Y Okay. se creó en 1562, y Descartes murió en 1596. Entonces están en la misma, a la paridad del tiempo, tanto de Spinoza como de Descartes, como del Sefer Yetzirah. Sin embargo, ¿sí? Cuando muere Isaac Luria. ¿Se le Sin atribuye embargo, a Isaac Luria el Sefer el que Yetzirah? atribuye el concepto del Tzimtzum, que es la síntesis, sería este mismo, Isaac Luria, que creo que le piqué aquí. Si lo achico, deja de hacer la consulta. Y como les digo, a mí lo que me falla durísimo son las fechas, ¿no? Entonces estoy seguro que Isaac Luria es como del siglo XVII, por ahí. No, me dice, no se encontraron resultados en el centro de ayuda para esta consulta. Déjame, lo reviso aquí en Wikipedia. Está también es contemporáneo, qué barbaridad. Todos en el mismo momento, ¿no? En 1572, exactamente. Sí, muere Isaac Luria, ¿no? Entonces está por esas mismas fechas, ¿no? O sea, todos fueron 1562, se escribió el Sefer Yetzirah, por ahí mismo murió Isaac Luria en exactamente 1572, ¿sí? Nació en 1534, a 1572 murió,
y también fue contemporáneo también de Descartes y, por supuesto, de Spinoza, ¿no? Entonces, tenemos como esa misma retórica, ese mismo discursito ahorita que les articulé, viene conectado, ¿sí? Y viene dando respuestas en esa misma tipo de índole, ¿no? De hecho, hay algo bien interesante entre la relación entre estos mismos, tanto Descartes como Spinoza como filósofos, ¿no? Y es que precisamente Spinoza traía el respaldo del judaísmo, entonces no podían hacerle nada, ¿no? Pero más adelante lo excomulgan del judaísmo y entonces pues justamente terminó ya fuera de los marcos de esa misma línea, mientras que Descartes, pues al estar más vinculado con la línea cristiana, pues justamente estaba la iglesia y lo estaban revisando. Entonces cuando terminó de argumentar la res cogitans y la res extensa, que precisamente por eso le dicen el héroe de la filosofía, cuando termina de argumentar esto mismo, que justamente hablamos de la sustancia pensante, de la sustancia sintiente y tal, la iglesia le aplaude porque explica muy bien la res extensa, la iglesia y los eclesiásticos le aplauden y con ese aplauso muere la Inquisición. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando la iglesia aprueba como un excelente libro, el libro de Descartes, entonces dice, hey, nosotros somos sustancia pensante, ya no es Dios quien piensa, sino que somos nosotros, y eso permite empezar a hacer una fractura, se crea una fractura entre el Estado y las iglesias, para más adelante es el principio de la Ilustración. ¿Quién da el principio de la Ilustración? El poderosísimo Descartes, cuando hace esa misma fractura. Entonces, una maravilla, ¿no? Sí. Hay algo bien interesante, entonces creo que tenemos fechas que son todos y estaban juntitos todos en esa misma época del año. Creo que fueron épocas del siglo XVI bastante interesantes, bien profundas, en el cual pues se da la revelación tanto del Sefer Yetzirah como la creación de la existencia del Rabbi Isaac Luria, que es el que nos presenta la Kabbalah, como la existencia de Descartes, como la existencia de Spinoza, ¿no? Entonces, justamente todo en el mismo momento. Seguramente estaban pasando algún otro tipo de cosas también bien interesantes por ahí, ¿no? Bien, entonces, esto sería un poco de los términos que se pueden ver dentro de la Kabbalah. Ahora sí. Como les decía, en los términos filosóficos nos lleva a la reflexión y creo que lo que nos queda es volver a la reflexión bien profunda. Es que la geometría sagrada nos está diciendo, pues, vuelve, piensa, siente, existe. ¿Sí? No des todo por sentado. Está bien reflexionarlo. Está súper bien que lo cuestiones. No te dejes estafar por la charlatanería de las creencias de cualquier persona. Reflexiona. Y si tú estás dando algún tipo de ponencia, trata de que tus argumentos tengan un suelo, que tengan un sentido. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué si existen, por ejemplo, los registros akáshicos? Esto me gusta mucho, ¿no? ¿Por qué existen los registros akáshicos? Bueno, pues existen porque la conciencia divina o el alma tiene la capacidad de capturar todo, ¿no? Entonces, cuando captura todo, en cualquier encarnación, nosotros podemos ver, volver y conectar con todos los entendimientos de todas las vidas pasadas y nos conectamos bien con nuestra alma. Entonces, tendríamos que hacer un vínculo poderosísimo y fuerte con nuestra alma para conectar, por ejemplo, con los registros akáshicos. Ahí lo podríamos argumentar, ¿no? Decimos, oye, es verdadero, ¿no? O que alguien, y tampoco creo que esté mal, que alguien haga carácter investigativo, ¿no? Y esto es como empezar a proponer un marco investigativo dentro del misticismo. ¿Por qué? Porque el resto de las ciencias tienen al misticismo por los suelos, ¿no? Entonces los dicen y lo hablan y dicen, oye, es que no que no tengas experiencia mística, porque si hay mucha gente en el misticismo, es porque hay mucha gente con experiencias místicas, desde mi punto de vista, ¿no? Podría estar yo mal, ¿no? Y si hay mucha gente que hayan tenido experiencias místicas, no sé si los que están aquí presentes las hayan tenido, si hay muchas personas que hayan tenido estas experiencias místicas, pues bueno, tal vez cuando hayan tenido y si han tenido algún tipo de experiencias místicas, dicen, es que esto es verdadero y lo asumen como correcto, lo asumen como lo decía desde este argumento fenomenológico, a través de un fenómeno, ¿no? A través de una circunstancia real que existe en la parte material. Bien, entonces la existencia de estas mismas proposiciones filosóficas que nos trae la geometría sagrada nos llevan a una reflexión pues ciertamente más profunda, ¿no? Justo son algunos de los temas que quería comentarles.
quiero invitarlos a los que quieran y si alguien gusta, ¿no? A los próximos cursos que vamos a dar un curso que precisamente en este caso, este es totalmente geometría sagrada y a los que les guste también en las cosas andas místicas, ¿no? Padrísimos, vamos a estar haciendo un oráculo personal. En el de abajo, voy a hablar primero del de abajo, cerramos con el otro. En el de la creación de tu oráculo místico personal, a quienes se quieran apuntar y si alguien ve la grabación, espero que todavía no hayan empezado, ¿no? Y me puedan comentar si les interesa. En este mismo vamos a crear un tarot, pero a tu forma, a tu modo. Es como un tipo tarot, ¿no? Es este juego de cartitas en donde tú vas a ir pudiendo describir carta por carta, esta corresponde a esto, esta corresponde a lo otro, esta corresponde por acá, esta corresponde por acullá, ¿no? Y qué tipo de arcanos son los que tú vas a ocupar, ¿no? Qué tipo de elementos son los que vas a ocupar para crear este mismo oráculo místico personal. Cosa que tú definitivamente no va a haber otra persona mejor que tú para leerlo, ¿no? Entonces va a ser el tuyo personal, el cual vas a poder crear y más adelante si quieren comercializarlo, por supuesto que se puede comercializar, ¿no? Entonces si quieren pueden venderlo, hacerle lo que quieran, ¿no? Si quieren pueden imprimirlo, tal, o llevarlo, hacer cajas, hacer lo que quieran, ¿no? Es un curso de 4 clases, ¿sí? Vamos a empezar a partir de este viernes 1 de mayo, es viernes 8, 15 y 22 de mayo, es en la mañana, para los que lo tengan en cuenta, de 11 a 1 a la tarde, de 11 de la mañana a la 1 de la tarde, y el precio para ustedes es un precio súper especial, el precio normal es de 1,400, pero a todos los que estuvieron en la conferencia, lo vieron grabada, es de 900. También tenemos el curso de iniciación al trazo, a los que les interese, ¿no? El curso de iniciación al trazo de la geometría sagrada, lo que hacemos es trazar todos los patrones de la geometría sagrada, pero a través del trazo de la geometría sagrada lo utilizamos como una técnica proyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cada clase empezamos a darnos cuenta de cuáles son nuestras fallas, nuestros errores, si me equivoqué por aquí, si me equivoqué por allá, y cómo descodificar toda la relación inconsciente con mi propio ser a través de los mismos patrones. ¿Por qué? Porque es una cualidad que podemos entender a través de los patrones de la geometría sagrada y a través de cualquier patrón de creación. Por supuesto, cada uno, y esto se los comparto, cada uno de estos cursos tiene un sustento filosófico. Entonces, no me gusta hacer cursos de decir, ay, no, voy a sacar un curso y pues a ver, ¿no? De ondas por el estilo, sino que me gusta y me gusta mucho que tenga un sentido filosófico, que tenga un sustento. No solo decir, pues voy a dar clase de espiritualidad beta, porque se me ocurrió, se oye padre, ¿no? Todo tiene un orden y un sentido filosófico, una base que por supuesto se va explicando. En el curso de iniciación al trazo de la geometría sagrada es complejo porque vemos todos los trazos, todos los patrones que existen de la geometría sagrada, trazas todo y a través de cada una de las figuras, cada una de estas te va a describir cosas completamente distintas y te va a ayudar a descubrirte, a leerte a ti mismo y asimismo a leer los patrones y detalles del inconsciente de demás personas, de los compañeros que van a estar ahí mismo en el mismo curso, ¿no? Entonces vamos a hacer prácticas anidadas entre la lectura de los trazos. Primero, las primeras clases van a ser para leer, observar y entender los mismos trazos y más adelante vamos a poder a través de cierto tipo de manualitos, cierto tipo de detalles, cierto tipo de entregas e informaciones, vamos a poderle preguntar de una forma asertiva a la persona para poder hacer una descodificación del inconsciente. Bien, entonces esto es para descodificar el inconsciente y esto es para crear un oráculo místico personal. Bien, si alguien se quiere apuntar, me pueden comentar. Eso es todo por el curso del día de hoy. La verdad es que me llama mucho la atención, me daba mucho la atención poder dar este mismo curso. Creí que se iban a conectar, según yo, más personas. Dije, ay, no manches, tenemos a 100 miembros en el grupo de 40 votaron que iban a asistir. Ajá. Pero bueno, de todas maneras les dejo la grabación. Más adelante se las voy a estar comunicando. Les dejo la grabación ahí mismo en el grupo para que puedan tener acceso y puedan ver la clase si necesitan repetirla. Si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, por favor, son bien recibidos. De nuevo, en la parte de filosofía nos encantan las preguntas. Bien. Entonces, eso es todo por mi parte y nos vemos más adelante. Si les interesa alguno de los próximos cursos que vamos a estar dando, con mucho gusto se los comunicamos. Nos vemos más adelante. Muchos abrazos y muchas bendiciones. Saludos. Cuídense, bonita noche, que descansen. Hasta luego. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches.